Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por la asistencia a este webinar, el cual tiene el propósito de presentarles nuestra nueva librería BIM de Aquaflex. Para ello, el día de hoy nos acompaña la ingeniera Ángela Donoso del Departamento Técnico de Pafco Wavin y nos va a hacer una presentación técnica acerca de las características generales de nuestra línea Aquaflex. Listo, Angelita, si quieres, puedes proceder. Gracias, Martín. Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este webinar para presentarles un nuevo desarrollo de nuestras librerías. Nos acompaña también Martín. Martín es ingeniero sanitario, es magíster en construcción y hábitat y tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con desarrollo de soluciones BIM. Entonces, voy a hacer una breve introducción del portafolio de Aquaflex y luego le damos paso a Martín con nuestro tema principal, que es la modelación de redes de polietileno, nuestra librería Aquaflex. Quiero hacer una breve introducción con quiénes somos nosotros. Nosotros somos Pafco Wavin, una empresa global que estamos en más o menos 40 países. Tenemos diferentes soluciones para la construcción y una de esas pues es nuestro portafolio Aquaflex, que hace parte de todas las tuberías para la conducción de agua potable. Nuestra tecnología Aquaflex es una tecnología de punta. Es una de las soluciones que tenemos como para las necesidades de suministro de agua potable en etapas de conducción, redes y conexiones. Son tuberías de polietileno de alta densidad que cuenta con los mejores beneficios para sus proyectos. Estas tuberías están fabricadas en PE100, que es un polietileno de alta densidad, es un polímero de tercera generación. Son tuberías que pueden ser electrofundidas o termofundidas y contamos con un amplio portafolio para que ustedes lo puedan utilizar en sus diseños de redes para agua potable. ¿Qué ventajas tienen las tuberías de polietileno Aquaflex? Primero que todo, tienen una baja rugosidad, tienen un coeficiente de fricción de Hazen-Williams de 150, un CASUP S de 0.007. Son tuberías que se pueden fabricar en rollos de 50 metros y de 100 metros, en diámetros pequeños, desde 50 milímetros hasta 110 milímetros, para diámetros un poco mayores, desde 160 milímetros hasta 400 milímetros, ya los tenemos en longitudes de 6 metros y es posible fabricarlos en tramos de 10 y 12 metros a solicitud de los clientes. Contamos también con un portafolio de acometidas domiciliarias. Son tuberías de menor diámetro, desde 16 milímetros hasta 40 milímetros, y en este caso vienen en rollos de 150 metros. Son tuberías que tienen una alta resistencia a la presión. Nosotros manejamos diferentes presiones nominales de 6, 8, 10, 16, 20, 25 bares. Generalmente los tubos de polietileno para conducción de agua potable se manejan en dos referencias, en PN 10 bares y 16 bares. Sin embargo, es posible fabricar otras referencias para otras presiones. Otra de las ventajas es su larga vida útil. Son tubos que se fabrican para una vida no menor de 50 años. Se fabrican con resinas químicamente resistentes a la acción agresiva del suelo y fluidos. Y son tubos que se pueden instalar en topografías complejas como las que vemos en la fotografía. Otras de las ventajas de las tuberías polietileno Aquaflex es su resistencia a la intemperie. Se pueden instalar perfectamente a la intemperie. No tienen una degradación causada por rayos ultravioleta. Tienen una alta resistencia mecánica. Cumplen con todos los requerimientos físico-mecánicos contemplados en la NTC 4585. Son tuberías que tienen una alta flexibilidad, por lo tanto, se pueden adaptar a terrenos que tienen pendientes complejas o topografías complejas. Su sistema de unión es variable, pueden ser uniones termofusionadas, electrofusionadas o uniones mecánicas. Tienen una alta resistencia a la electrólisis y tienen ausencia de toxicidad y olor, por lo tanto, se pueden utilizar en sistemas para redes de acueducto. En tuberías de polietileno nosotros podemos determinar su RDE, que es la relación del diámetro externo versus su espesor. Entonces encontramos diferentes RDE: 26, 21, 17, 13, 6, 11, 9 y 7, 4. Cada una de estas relaciones diámetro-espesor equivale a una presión nominal
que en este caso estamos viendo en la tabla cuál es el equivalente de la presión nominal en bares y en PSI. Si bien hay una gran variabilidad de presiones en las tuberías de polietileno, generalmente las que más se utilizan son PN10 y PN16. En P es 100, que es el polietileno de alta densidad. En nuestro portafolio, entonces, para PN10 tenemos tuberías desde 63 milímetros hasta 400 milímetros. Como vimos, los diámetros pequeños son aquellos que vienen en rollos. Entonces, tenemos rollos de 50 y 100 metros para tuberías entre 63 milímetros y 110 milímetros. Y ya manejamos tubos completos de 6 metros de longitud entre 160 y 400 milímetros, con la posibilidad de fabricar tubos de mayor longitud. En PN16 también tenemos tuberías desde 63 milímetros hasta 400 milímetros. Nuevamente los diámetros pequeños son aquellos que se fabrican en rollos y ya los diámetros más grandes se fabrican en tramos completos de tubería. En este caso también podemos fabricar tubos de diámetros intermedios, por ejemplo 50 milímetros, 75 milímetros y 125 milímetros. No son muy comunes, pero los podemos fabricar bajo pedido. De igual manera, las otras presiones nominales de 6 bares, 8 bares, 20 bares y 25 se pueden fabricar. Hay que hacer una solicitud previa y una consulta con el asesor comercial. En cuanto a acometidas, nosotros manejamos acometidas en P100. Las tenemos desde 16 milímetros hasta 40 milímetros. Manejamos presiones de PN16 y PN20. En este caso se fabrican en rollos de 150 metros de longitud. En cuanto a normatividad, todos nuestros tubos cumplen con la NTC 4585. Son sistemas de tuberías plásticas para suministro de agua, drenaje y alcantarillado bajo presión de polietileno. Tiene un antecedente ISO 4427 y un antecedente en accesorios N12201-3. Entonces, nuestro portafolio de tuberías Aquaflex está normalizado y cumple con todos los estándares de calidad. Como vimos en temas de uniones, los tubos de polietileno es posible hacerlas juntas por electrofusión. Entonces tenemos un portafolio de uniones PN16 desde 63 milímetros hasta 315 milímetros por electrofusión. Estos accesorios son importados de nuestro empresa hermana Wavin, y cumplen con la especificación EN 12201. También tenemos una amplia gama de accesorios por termofusión. Tenemos codos de 45 y 90 grados, desde 63 milímetros hasta 400 milímetros. En este caso, hasta 160 milímetros, estos accesorios se fabrican inyectados. A partir de 200 milímetros en adelante, ya pasan a ser accesorios termoensamblados. Como ven aquí en la fotografía, nosotros podemos fabricar accesorios termoensamblados según el ángulo que se necesite. Generalmente se fabrican desde 200 milímetros en adelante. Eso lo hacemos nosotros a solicitud de los clientes. También contamos con reducciones desde 90 milímetros hasta 400 milímetros, tapones, silletas para hacer derivaciones. Planches y portaflanches, también contamos con todo el portafolio completo desde 63 milímetros hasta 400 milímetros para hacer transiciones a otros tipos de materiales. Tes también desde los 63 milímetros hasta los 400 milímetros. En este caso, al igual que los codos, las tes a partir de 200 milímetros se fabrican termoensambladas a la medida del cliente. Y contamos con uniones mecánicas, accesorios de unión mecánica como las uniones rápidas, los adaptadores machos, adaptadores hembra, y contamos con collares de derivación, tornillo mecánico también para redes de menor diámetro. Como novedad en este portafolio, tenemos una actualización del manual técnico que próximamente ya va a estar en nuestra página web www.pavcowavin.com.co, donde ustedes podrán verificar todo el portafolio que tenemos, las recomendaciones de instalación, el comportamiento químico de nuestras tuberías, el ángulo de deflexión permitido, la curvatura máxima permitida por cada una de las referencias,
Entonces, próximamente ustedes lo podrán verificar en la página web de Pavco Y o en nuestro código QR que vemos en pantalla. También ustedes podrán descargar nuestro manual. Aquí ya le doy paso a mi compañero Martín para que nos cuente acerca de las librerías de Aquaflex. Adelante, Martín. Muchas gracias, Angelita, por tus apreciaciones. Van a ser muy importantes porque las vamos a poner en práctica a través de la librería BIT. Voy aquí a compartir mi pantalla con ustedes. Creo que la están viendo en este momento. Entonces, voy aquí a proceder a la vista de inicio de nuestra librería Aquaflex. Dentro de esta librería vamos a tener en cuenta utilizando y la curvatura que podemos realizar con las tuberías. Para ello, vamos a notar que en la vista de inicio de la librería hay una especificación de curvatura y hay otra para codos. Eso implica que con esta tubería, que contiene la siguiente descripción de tuberías flexibles, vamos a poder realizar una curvatura sobre el material. Debemos tener en cuenta que cuando realicemos una curvatura, dependiendo de los diámetros, el factor de deflexión de la tubería va a cambiar. Dentro de estas tuberías nosotros vamos a tener en cuenta los diámetros disponibles. La ingeniera Ángela nos hablaba a nosotros acerca de los RD disponibles dentro de las tuberías. En este caso la librería tiene 4 tipos de RDE que están relacionadas con la presión nominal de servicio. Tenemos RD17, RD14, RD11 y RD9. En el caso de RD17 vamos a manejar diámetros desde 63 hasta 400 milímetros, igual que en RD14. En RD11 vamos a manejar desde 20 milímetros hasta 400 milímetros y en RD9 únicamente lo vamos a manejar para diámetros de 16 milímetros. ¿Cuáles son los accesorios que nosotros vamos a poder modelar con este tipo de tuberías? Van a ser, van a ser los siguientes. Permítanme, voy a volver aquí a compartir pantalla. Me dicen que no están viendo mi pantalla, voy a volver a compartir. Listo. ¿Me podrían confirmar si están viendo mi pantalla en este momento, por favor? Ya la vemos. Listo, perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces voy aquí a volverme un paso anterior y es comentarles los tipos de tuberías que tenemos disponibles. Nosotros tenemos 2 grupos dentro de la librería, uno para hacer curvaturas y otro para hacer codos. Los que vamos a poder hacer con curvatura van a ser todos los elementos que contengan en su descripción la palabra tuberías flexibles. Tanto las tuberías de tipo curvatura como de codos dentro de Revit, nosotros las vamos a poder modelar en diámetros desde 63 hasta 400 milímetros, dependiendo del RDE que estemos utilizando en la modelación. En este caso tenemos 4 tipos de RDE dentro de la librería: RD17, 14, 11 y 9. Vamos a manejar grandes diámetros desde RD17 hasta RD11. Pequeños diámetros como 16 milímetros los vamos a trabajar en RD9. ¿Cuáles son los accesorios que vamos a poder utilizar dentro de esta librería? Vamos a poder utilizar adaptadores hembra, macho, codos, collares de derivación, portaflanches, reducciones, silletas, tapones y T, incluyendo también nuestras uniones de electrofusión y las uniones rápidas. Todos estos elementos que estamos aquí evidenciando en el navegador de proyectos debemos hacer la verificación dentro del enrutamiento de la tubería. Por eso siempre va a ser importante que ustedes entiendan que cuando necesiten hacer una modelación desde Revit con nuestras librerías únicamente deben copiar las tuberías. Eso va a ser lo fundamental. En este caso voy a copiar esta tubería de RD17, entonces voy a utilizar aquí el comando Control C o pueden utilizar también aquí el comando en modificar desde el portapapeles, copiar. Voy ahora a mi proyecto. En este caso voy a mostrarles aquí un proyecto que tiene vinculado un diseño de un acueducto desde AutoCAD. Aquí lo que yo voy a hacer a continuación es utilizar el comando Control V. Entonces voy a darle Control V desde el espacio de trabajo. Y lo que voy a anotar a continuación es que él me va a decir que va a pegar distintos elementos. Entonces voy a darle aquí aceptar
y voy a evidenciar que en el navegador de proyectos voy a tener un nuevo tipo de tubería y voy a tener un conjunto nuevo de elementos. Entonces voy a verificar aquí en mi navegador de proyectos, voy a ingresar aquí en el espacio de tuberías, voy a ingresar ahora a la categoría de tipos de tuberías y dentro de tipos de tuberías debo tener en cuenta los elementos que estamos nosotros trayendo aquí a continuación. ¿Listo? Entonces aquí estoy evidenciando que el proceso en el que copié y pegué el elemento no fue el adecuado. Entonces voy a volver aquí a repetir para que sea claro cómo va a cambiar estos tipos de tuberías. Entonces voy aquí al elemento, voy a seleccionar la tubería, voy a ir aquí en la opción de copiar a portapapeles o control C. Voy aquí a mi proyecto, puedo utilizar el comando control V o también me puedo dirigir a modificar y utilizar en este caso la opción de pegar. Entonces voy a decirle aquí pegar, en este caso pegar desde portapapeles. Aquí voy a esperar un momento que él traiga los elementos, vuelve a presentarse esta notificación, voy a darle aquí a aceptar. Y el siguiente paso que tengo que definir es dónde deseo ubicar el elemento para que él termine de hacer el enlace. Entonces voy aquí a definir su ubicación. Voy a definirla por aquí. Voy a darle ahora a finalizar. Aquí en la parte superior. Voy a darle aquí finalizar. Ahora voy a evidenciar que en mi navegador de proyectos sí tengo aquí mi tubería disponible. Miren, aquí ya me dice Pafco Wavin, tuberías flexibles, PET Aquaflex, polietileno 100 de alta densidad, presión nominal 10, RD 17 desde 63 milímetros a 400 milímetros. Hasta este momento ya tengo el tipo de tubería disponible que voy a utilizar para mi proyecto. El siguiente paso que debo verificar siempre es desde mi navegador de proyectos en el espacio de uniones de tuberías, verificar que tenga los accesorios de mi interés. Aquí puedo notar el conjunto de accesorios que estaban en el enrutamiento de esa tubería. Entonces, estos son los que voy a traer siempre por defecto. Ahora lo que voy a empezar a hacer es a partir del posicionamiento de estas líneas, hacer mi trazado. Entonces, voy aquí a utilizar el comando PI para empezar a trazar. Voy a ir aquí en Diameter en la parte superior, en modificar, y voy a escoger el diámetro de diseño que se ha definido para esta red. Entonces voy a definir aquí, en este caso, no aparece 160, entonces voy a cambiar de la tubería estándar a nuestra tubería de Pafco Wavin polietileno de alta densidad. Entonces voy a escoger esta tubería. Voy a verificar que los diámetros ya cambian. Miren que estos son ya diámetros comerciales. Entonces miren que se evidencia una diferencia entre una tubería estándar y genérica con respecto a las tuberías que nosotros manejamos dentro de Revit de Pafco Wavin. Entonces voy a escoger aquí 160. Listo. El siguiente paso que debo hacer es definir la elevación que voy a utilizar para mi tubería, que es el enterramiento. Yo voy a utilizar en este caso un enterramiento intermedio, es decir, desde el eje de la tubería está en metros, voy a definirlo como menos 1 metro. ¿Listo? El siguiente paso que voy a hacer a continuación es ir aquí en mis propiedades mecánicas y escoger el tipo de sistema que voy a utilizar. En este caso yo creo un tipo de sistema que se llama acueducto, entonces voy a seleccionar este tipo de sistema. Ahora lo que voy a hacer simplemente es a partir del posicionamiento que me da el diseño CAD, voy a definir mi diseño. Entonces, miren, voy a trazar desde este punto hasta este punto aquí final. En este caso es un tramo de 94 metros. Voy a darle un clic acá, voy a hacer un cambio de dirección, listo, y me voy a tener hasta el siguiente extremo. En este caso va a ser un tramo largo que va a ir casi hasta la red general. Entonces voy a ir aquí hasta el punto de la red general, que es hasta este tramo de acá. Ya vamos a observar qué va a pasar en estos tramos cuando manejo estos ángulos de 90 grados y estoy utilizando las tuberías flexibles. Si yo le doy un clic acá hasta el punto final, voy a darle aquí escape 2 veces, voy a utilizar en este caso nivel de detalle alto, listo, para evidenciar el espesor de mis tuberías. Y aquí voy a notar que él me coloca una curva que me permite hacer la instalación. ¿Qué debo tener en cuenta con esta curva? Puede que en Revit esta curva cumpla perfectamente con su ubicación, pero debo tener en cuenta la longitud de esa curva. En este caso,
Esta curva está superando la longitud que manejamos para tuberías de 160 milímetros. ¿Cómo lo evidencio? Al seleccionar la curva, si yo voy aquí en cotas, aquí voy a longitud, me dice que tiene una longitud de 6,30 metros. Esa longitud no es viable para hacerla en una curva de 160 milímetros. Solamente aplica para 160 milímetros que vendemos tramos de 6 metros. Entonces aquí debo cambiar el tipo de elemento para un cambio de dirección. Para cambiar ese tipo de elemento, voy aquí en propiedades, voy a cambiar las características de esta curva a un codo. Voy a escoger aquí el codo de PN10, que es el que nosotros utilizamos como referencia. En este caso yo voy a observar que cambia la geometría del elemento, listo, y miren, y aquí se adapta un poco más al caso real, listo. Entonces aquí ya tengo mi accesorio. Lo que vamos a hacer a continuación es verificar la ubicación de las acometidas y el tipo de material que también estamos utilizando en dichas acometidas. Todos estos elementos que hemos trazado hasta el momento únicamente pertenecen a tuberías y uniones de tuberías. Hemos cambiado una curva por un codo, ¿listo? Entonces, aquí lo que voy a tener en cuenta es que me dice que es una acometida de 3/4 de PVC presión. Entonces, debo complementar mi diseño con un nuevo tipo de tubería. En este caso, debo traer la tubería de PVC presión. Entonces, voy a abrir aquí mi librería de PVC presión. Entonces, el paso para abrir las librerías es el siguiente. Ustedes se dirigen aquí en archivo, van aquí en la función de abrir, luego ubican esta ventana que es proyecto, porque todas las librerías nosotros las creamos como un proyecto y no como una plantilla, para que lo tengamos en cuenta. Voy a buscar aquí la localización de la librería de presión. ¿Listo? Voy aquí a abrir mi librería de presión. Y a continuación lo que vamos a hacer es traer una tubería de PVC presión a nuestro proyecto. Esto con el fin de colocar un collar de derivación roscado y el adaptador que nosotros utilizamos para utilizar el material de PVC presión con el material de PET que es Aquaflex. ¿Listo? Entonces voy a esperar aquí un momento mientras abre la librería a presión. Aquí siempre va a ser fundamental que nosotros entendamos si existe el accesorio en nuestro enrutamiento. En este caso, debería existir el accesorio dentro del enrutamiento tanto de la tubería PET como la tubería a presión, el collar de derivación con tornillos. Entonces, en este caso, va a seleccionar esta tubería de RD11 y RD9. RD9 la vamos a utilizar para media y RD11 la vamos a utilizar para 3/4. Voy a darle aquí control C. Voy ahora aquí a mi proyecto. Dentro de mi proyecto vuelvo a utilizar el mismo paso que hicimos inicialmente, que es copiar y pegar elementos. Voy a darle en este caso control V. Voy a esperar que él traiga todos los elementos que tengo aquí en mi tubería. Entonces él aquí detecta que traigo un nuevo material, que es el material de Pafco Presión PVC. Lo que voy a notar es que dentro del navegador de proyectos, en el espacio de tipos de tuberías, él va a traer un nuevo tipo de tubería. Ese nuevo tipo de tubería que él va a traer, en este caso, va a ser la línea de PVC presión. Listo, aquí lo voy a anotar, PVC presión. También trae un nuevo conjunto de elementos, que son todos los accesorios que utilizamos en PVC presión. Voy a escoger la ubicación del elemento, voy a darle aquí finalizar. Listo. Voy a seleccionar esta tubería y voy a aprovechar para de una vez hacer la modificación sobre el enrutamiento. Entonces, selecciono mi tubería de presión, voy aquí en propiedades, ingreso a la categoría de tuberías, voy en editar tipo y dentro de la edición de tipo voy a ir a segmentos y uniones y en preferencias de enrutamiento voy a decirle editar. Ahora, desde aquí me voy a dirigir en este caso a conexión y voy a notar que por defecto ya tiene la T Scudul 40 que manejamos en presión. Lo que yo voy a decirle a él es que utilice un nuevo tipo de accesorio que pertenece a la categoría de T. Voy aquí a seleccionar la lista y miren que aquí me va a aparecer el collar de derivación, que es el que nosotros vamos a utilizar. Entonces yo escojo aquí collar de derivación PN10, le digo aquí aceptar y luego aquí aceptar.
Listo, aquí ya hice la modificación para que la tubería de presión detecte que estamos utilizando collar de derivación cuando utilicemos conexiones de tipo T. Voy aquí a suprimir este elemento, listo, y ahora voy a hacer la modificación sobre la tubería de Aquaflex para que también utilice por defecto el collar de derivación. Entonces selecciono aquí la tubería, voy aquí en editar tipo, ingreso nuevamente al enrutamiento, pero aquí tengo en cuenta que estoy haciendo para el material de Aquaflex. Voy a decirle aquí editar, listo. Y miren que aquí ya por defecto viene el collar de derivación. Lo que yo hago es cambiarlo a la posición de preferencia inicial, es decir, que esté en la primera posición. Entonces voy aquí a subir la posición, voy a decirle aquí aceptar y luego aquí aceptar, ¿listo? Ya lo hice para ambos materiales. Siempre va a ser muy importante hacer esto cuando utilicemos accesorios que sean complementos de transición de material. ¿Listo? Entonces voy a utilizar aquí el comando PI. Voy a cambiar el tipo de tubería. En este caso voy a cambiar a la tubería de PVC presión. Voy a cambiar también el tipo de diámetro que nosotros estamos utilizando. Aquí, por ejemplo, me dice 3/4. Listo. Entonces miren que aquí me aparecen milímetros porque es la unidad que nosotros estamos manejando. Entonces voy a hacer aquí mi conexión. Voy a escoger este punto. Listo. Y ahora voy a ir hasta el final de la cometida. ¿Listo? Voy a esperar ahí un momento. Voy a darle escape 2 veces y voy a observar lo que él me colocó. ¿Listo? Miren que aquí me colocó ya de una vez mi collar de derivación con tornillos. Voy aquí a mostrárselos a ustedes rápidamente. Voy a utilizar aquí la opción de seleccionar los elementos y luego para crear una caja de sección voy a utilizar el comando BX. ¿Listo? Escribo aquí el comando BX en mi teclado y lo que él va a hacer es crear una caja de sección que se va a concentrar únicamente en el accesorio que yo tengo en selección, que en este caso es el collar derivación con tornillos. ¿Listo? Entonces, miren que él aquí crea el collar por derivación con tornillos y automáticamente está ubicando un adaptador. Este adaptador lo está utilizando para conectarse a la rosca que utiliza este collar de derivación. En este caso, como nuestra tubería de PVC presión no es roscada sino lisa, siempre debe acompañarse con un adaptador macho cuando necesita hacer conexiones a rosca hembra. En el caso de que ustedes utilicen algún otro tipo de material que no sea liso sino roscado, pueden desactivar la visibilidad del adaptador PVC. Entonces, miren, aquí desactivan la visibilidad del adaptador PVC y él automáticamente permanece con la conexión, pero ya no les está agregando el adaptador PVC. En mi caso, voy a dejar aquí el adaptador PVC porque estoy utilizando una tubería lisa, que es nuestra tubería de PVC, y siempre pues debe acompañarse con este adaptador macho. ¿Listo? El siguiente caso que vamos a hacer será la modificación de agregar automáticamente codos. Entonces miren que aquí ustedes evidenciaron que él por el momento me está colocando curvas, pero estoy notando que el espacio disponible que tengo para las curvas no lo puedo hacer en este diámetro que es 160 porque está superando los 6 metros. Entonces lo que voy a hacer a continuación es modificar el enrutamiento para que en lugar de colocar curvas me coloque codos. ¿Listo? Entonces voy aquí en editar tipo cuando selecciono la tubería. Voy ahora aquí en preferencias de enrutamiento editar y me dirijo a la sección de codo. Entonces aquí le doy la prioridad al codo para que quede en primer lugar. Le voy a dar aquí aceptar y aceptar. ¿Listo? Va a utilizar el comando PI para seguir trazando tuberías. Utilizo aquí el comando PI. Voy desde este punto. Entonces en este caso necesito cambiar el material. Voy a cambiar a PET Aquaflex. ¿Listo? Si no tengo el diámetro de la tubería, lo que hago es utilizar esta herramienta que se llama heredar elevación para que tome la misma elevación. Y también vamos a utilizar esta herramienta que se llama heredar tamaño. Esto lo que va a hacer es tomar los valores del diámetro y la elevación de la tubería a la cual yo he dado el primer clic. ¿Listo? Entonces, acá simplemente voy a hacer aquí una tubería hasta este punto en 160. ¿Listo? Voy a darle aquí escape 2 veces. ¿Listo? Entonces, ahora lo que voy a tener en cuenta es que necesito aquí ubicar una T, pero aparte de ubicar una T, debo ubicarla acompañada de una reducción. Necesito una reducción de 160 por 110. Entonces,
Lo que vamos a hacer es modificar el enrutamiento de la tubería PET Aquaflex. Entonces ingreso aquí en editar tipo. Lo que también voy a hacer aquí a continuación es en las preferencias de enrutamiento editar. Y por el momento no estoy utilizando collares de aireación, entonces le doy la prioridad a utilizar una T como primer punto. Entonces le digo aquí aceptar y aceptar. Luego lo que vamos a hacer es en este caso cambiar el diámetro a 110. ¿Listo? Entonces lo que hago es utilizar aquí el comando PI para seguir trazando tuberías. Entonces voy a ir desde este punto. En este caso voy a utilizar 110. Voy a ir desde este punto hasta este otro punto de acá y vamos a anotar cuáles accesorios él recomienda en la instalación. ¿Listo? Entonces miren, aquí me está colocando una T por termofusión y en el extremo de la T donde debería ir la reducción está colocando una reducción, en este caso concéntrica, de 160 por 110. Entonces miren que él automáticamente ya les está colocando a ustedes las reducciones correspondientes. ¿Listo? En este caso no manejamos T's reducidas, sino que siempre deben ir acompañadas con una reducción. Ahora lo que vamos a hacer aquí en este caso es ubicar otro tipo de accesorio para conexión de acometida. Aquí vamos a seguir utilizando el material que en este caso es PET, Aquaflex, pero vamos a utilizar un diámetro de 20 milímetros. Como voy a hacer una cometida, la cometida dentro de Revit se va a interpretar siempre como una T. Entonces aquí lo que debo utilizar es una silleta. Para modificar la silleta, hago el mismo procedimiento que hicimos con el collar de derivación, que es seleccionar la tubería, ir aquí en editar tipo, ingresar aquí en las preferencias de enrutamiento, voy a decirle aquí editar y voy a cambiar ahora la silleta como la prioridad inicial. Entonces la coloco aquí en la primera posición. Le digo aquí aceptar y luego aquí aceptar. ¿Listo? Ahora aquí en este caso utilizo el comando PI. Cambio aquí el diámetro a 20 milímetros. Entonces aquí voy a notar que esta tubería de RDE, en este caso estamos utilizando 17, no cumple con la condición de 20 milímetros. Entonces me vuelvo aquí a la librería y busco un nuevo tipo de tubería de Aquaflex que cumpla con la condición de ser de 20 milímetros. En este caso utilizo RD 11. Entonces selecciono aquí mi tubería de RD 11 desde la librería. Utilizo aquí el comando Control C. Voy ahora aquí nuevamente a mi proyecto y dentro de mi proyecto voy a utilizar el comando Control V. ¿Listo? Lo que yo voy a anotar a continuación es que se va a crear un nuevo tipo de tubería. Entonces utilizo aquí el comando Control V para importar ese material. Le digo aquí aceptar. Él detecta que hay algunos elementos duplicados. En este caso, pues las familias tienen el mismo nombre. Entonces voy a ubicar aquí mi tubería. Voy a darle finalizar. ¿Listo? Aquí ya ubiqué mi tubería de RD, en este caso 11. Entonces voy aquí a suprimir la posición y voy a crearla en la cometida. Entonces, en este caso, como traje un nuevo tipo de tubería, a ese tipo de tubería también le debo hacer la modificación en el enrutamiento para que detecte la silleta. Entonces, en este caso, voy a crear un pequeño tramo de RD11. Entonces, voy a cambiar aquí el tipo de tubería, en este caso RD11. Voy a hacer un pequeño tramo para primero hacer una modificación, siempre el enrutamiento. Esa es como una práctica que nosotros recomendamos para verificar qué tipo de accesorios siempre se van a colocar en nuestras conexiones. Entonces selecciono aquí la tubería, voy aquí en editar tipo, luego voy aquí en las preferencias de enrutamiento y aquí la silleta también debería ir como primer posición. Le doy aquí a aceptar y luego aceptar. Elimino esa tubería, no la necesito en esa posición y voy a crear una nueva. Comando PI para trazar tuberías. Verifico que esté utilizando RD11 y aquí voy a notar que la gama de diámetros aumentó. Miren que aquí ya puedo trabajar con 20 milímetros. Escojo aquí 20 milímetros, listo. Y ahora voy aquí en mi acometida. Voy desde este punto, listo, hasta este otro punto de acá. Lo que voy a notar a continuación es que él ya me creó mi silleta. Aquí elimino estas advertencias. Aquí solamente me voy a concentrar en mi silleta. Listo, entonces selecciono aquí mi silleta.
la selecciono y voy a utilizar el comando BX para crear esta caja de sección. ¿Listo? Y aquí voy a anotar que automáticamente él me está ubicando mi silleta y la conexión que yo necesito entre el disculpen, en este caso no es colector, entre la tubería matriz principal y la derivación que estoy utilizando. En el caso de las silletas, nosotros también tenemos la posibilidad de utilizar adaptadores, como en este caso no necesito adaptadores de PVC, él no me va a generar esa opción de un adaptador de PVC, únicamente lo va a utilizar cuando estemos trabajando en otro material. En mi caso, pues todavía estoy trabajando con PET Aquaflex, solamente que hice un cambio de diámetros, entonces no me va a colocar el adaptador. Eso siempre lo voy a tener en cuenta cuando haga estos tipos de conexiones de acometida. ¿Listo? Ahora lo que también vamos a ver a continuación son transiciones de materiales a partir de bridas. En este caso nosotros podemos hacer transiciones de materiales de PET Aquaflex, que es polietileno de alta densidad, hacia materiales plásticos, como es el caso de PVC orientado o biaxial, o en este caso también podemos utilizar unión platino. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es traer las bridas. Las bridas dentro de Revit tienen una particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que funcionan como si fuera una unión. Siempre que la cortamos va a colocar una brida. Pero en el caso de Revit no trabaja bajo la misma categoría de unión. ¿A qué me refiero? A que si yo ingreso, por ejemplo, en el enrutamiento de esta tubería, dentro de la librería de R17, ingreso aquí en editar tipo, luego ingreso aquí a las preferencias de enrutamiento, voy a anotar aquí que en las preferencias de enrutamiento la palabra brida dice ninguno. ¿Listo? Al decir ninguno, no estoy añadiendo una brida al enrutamiento, entonces la brida no se va a llevar a mi proyecto. Eso lo voy siempre a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces voy a darle aquí a aceptar, luego aceptar. Entonces yo como mi híbrida la tengo que traer de manera manual, la voy a encontrar aquí en la librería. Voy a encontrarla aquí en esta posición. La brida, en este caso de polietileno de alta densidad, que es Aquaflex, siempre va acompañada de un portaflanche. El portaflanche es el que soporta la brida. Eso siempre lo vamos a tener en cuenta. Entonces, esta instalación siempre va a ir acompañada de un portaflanche. Voy a darle aquí control C a la familia. Voy a, en este caso, a mi proyecto y dentro de mi proyecto voy a utilizar el comando control V para traer esa familia. Voy a notar que en las uniones de tubería va a traer la familia de portaflanche híbrida, que son las nuevas familias que estamos añadiendo a nuestro proyecto. ¿Listo? Voy a esperar aquí un momento. ¿Listo? Voy a ubicar aquí mi familia. Voy a darle aquí finalizar. ¿Listo? Aquí la ubiqué. Voy a darle aquí suprimir. No la necesito en ese punto para evitar conteos innecesarios. Y voy a anotar que aquí en mi navegador de proyectos, en el espacio de uniones de tuberías, ya me trajo el portaflanche. Y dentro del portaflanche viene una familia anidada que es el flanche metálico universal. Al ser universal, siempre va a ser compatible con las conexiones que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, en bridas plásticas, Scodul 80. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer es ir aquí en mi plano y verificar que el diseñador está definiendo una transición de material. ¿Listo? Miren que aquí me está diciendo que hay una transición de material de biaxial 4 pulgadas a Aquaflex 110. ¿Listo? Entonces, el primer paso que vamos a hacer aquí, en este caso como ejemplo, es hacer una derivación con una T y luego acompañar al final del tramo donde se indique que debo utilizar una tubería que hace transición de material. Entonces utilizo aquí el comando PI. Voy en este caso a escoger la tubería que estamos utilizando, que es RE17 para la tubería general. Voy a escoger diámetro 110. ¿Listo? Y voy a ir desde este punto. ¿Listo? Hasta este punto de acá que me dice dónde está la transición. Voy a tener aquí en este punto. ¿Listo? Él aquí me dice que hay unos problemas. Entonces miren que aquí él detecta que en este caso debería haber una silleta. ¿Listo? Eso, ¿por qué lo está colocando de esa manera? Porque no hicimos la verificación sobre el enrutamiento. Entonces, miren que aquí me está colocando un elemento vacío. Aquí hay una silleta,
para él se interpreta como una silleta, pero hay un error, porque las silletas únicamente las utilizamos para las acometidas. Entonces lo que yo hago aquí en este caso es cambiar la silleta por una T. Entonces miren que aquí selecciono la T, ¿listo? Aquí selecciono la T y miren que se coloca la T y la reducción. Esta también es otra forma de utilizar las conexiones cuando no estoy verificando el enrutamiento, la posibilidad de cambiar entre tipos de uniones de tubería. Ahora, en el caso de la transición, lo que voy a hacer es un corte. Para ello voy a utilizar el comando SL, ¿listo? Corto aquí el elemento y va a colocar una unión. ¿Listo? Él aquí está colocando una unión porque en el enrutamiento todavía no he definido la brida. Siempre va a ser muy importante hacerlo desde el enrutamiento. Aquí ya no es válido hacerlo como hicimos con la silleta, que después cambiarla por T. Porque si yo voy aquí en las propiedades, miren que él aquí no me está detectando la brida ni el portaflanche. Tenemos que hacer siempre en el caso de las bridas ir al enrutamiento. Entonces, voy aquí a seleccionar la tubería. Voy a ingresar en este caso a editar tipo. Dentro de editar tipo voy a ir nuevamente a preferencias de enrutamiento, editar. Voy a ir en el espacio de brida. Aquí dice ninguno. Entonces voy a darle un clic y voy a cambiarlo por portaflanche. Voy a darle aquí a aceptar y luego aquí aceptar. ¿Listo? Vamos a hacer nuevamente un corte y ustedes miren cómo cambia la geometría del elemento y la especificación. Voy a hacer aquí un corte. ¿Listo? Y miren, él aquí me está colocando dos portaflanche que se están mirando uno con el otro y hacen la conexión directa, en este caso, con las bridas. ¿Listo? Entonces miren que al yo poder cambiar la especificación del elemento cuando hago cortes sobre Revit, ya no lo hago con uniones de tubería de tipo electrofusión, que es la que queríamos utilizar en este caso, sino que es lo que se va a ubicar en este caso es un portaflanche y una brida. Voy a mostrárselas aquí con el comando BX, que es nuestra caja de sección. Listo, me voy a acercar aquí a la caja de sección que nosotros creamos. Voy a cambiarlo aquí a sombreado. Listo, y miren, esta es la conexión que nosotros generamos. Ahora lo que tengo que hacer es traer un nuevo tipo de tubería, porque miren que el tipo de tubería que nosotros estamos utilizando es PVC orientado, que es biaxial, entonces debo traer ese nuevo tipo de tubería. Entonces aquí es el mismo procedimiento que hicimos para presión, que simplemente es ir en este caso, vamos aquí en archivo. Vamos ahora aquí en abrir, proyecto. Voy a buscar la librería Viaxial. ¿Listo? Entonces voy a buscar aquí la librería Viaxial que también ya está disponible. Voy a escoger aquí Unión Platino, Viaxial. Voy a escoger aquí la librería más reciente que tenemos. ¿Listo? Voy a abrir esta de acá. Y ahora lo que yo voy a hacer en este caso es traer una tubería biaxial y verificar que también se encuentre la brida disponible para hacer la conexión. Una vez verifique que tenga la conexión con la brida, que es una brida distinta a la que estamos utilizando en Aquaflex, porque en Aquaflex utilizamos bridas metálicas. Aquí en Biaxial no utilizamos bridas metálicas, sino bridas plásticas Escudo 80. Entonces lo que yo necesito traer es la brida, entonces selecciono mi brida y voy a seleccionar en este caso mi tubería biaxial. Entonces selecciono aquí mi tubería biaxial RD46 que va desde 3 pulgadas a 20 pulgadas. Con control puedo seleccionar más de un elemento, entonces oprimo control para seleccionar tanto la tubería como la unión de tubería. Voy a darle aquí control C, ¿listo? Voy ahora aquí a mi proyecto, que es donde estamos utilizando el diseño de acueducto como ejemplo, y aquí simplemente voy a utilizar el comando control V. Entonces le digo aquí control V, ¿listo? Voy a esperar que él cargue cada uno de los elementos. Voy a darle aquí a aceptar. Listo, ahí ya me está notificando que está trayendo nuevos materiales, como es el caso de PVC orientado biaxial y también como es el caso de PVC Escudo 80, que es el material que utilizamos para la brida. Todos estos elementos siempre los debo verificar en mi navegador de proyectos. Este paso es importante para nosotros para poder evidenciar que estemos utilizando las uniones de tuberías correctas y las tengamos disponibles dentro del enrutamiento. ¿Listo? Entonces, él aquí me pregunta dónde ubicarlos. Voy a ubicarlos por aquí.
estos dos elementos. Voy a darle aquí finalizar. ¿Listo? Elimino aquí la brida plástica, que no la necesito aquí en este otro punto. ¿Listo? Y elimino aquí, en este caso, mi tubería biaxial. ¿Listo? Pero antes de eliminarla, voy a ingresar al enrutamiento y voy a modificar para que la brida siempre se coloque como una unión. Entonces voy a ingresar aquí en editar tipo, dentro de la tubería biaxial. Voy a ir ahora a preferencias de enrutamiento, editar. Voy a ingresar ahora aquí en este caso en brida, dice ninguno, y voy a seleccionar en este caso nuestra brida ajustable PVC School 80. Le digo aquí aceptar, listo, y luego aquí aceptar. Listo, aquí ya definí el enrutamiento para que me coloque la brida. Voy a darle aquí suprimir, voy a utilizar aquí el comando PI, listo. Voy aquí a cambiar el tipo de tubería. En este caso yo necesito mi tubería de tipo biaxial. ¿Listo? En este caso voy a utilizar 4 pulgadas, que es 101,60 milímetros. ¿Listo? Voy a utilizar el mismo enterramiento, menos 1 metro, el tipo de sistema acueducto. Y voy a hacer un tramo, ¿listo? Que vaya desde este punto, ¿listo? Hacia el punto de extremo, que sería este otro punto de acá. ¿Listo? Aquí voy a observar que ya se colocó y se modeló una tubería diferente de otro material, que en este caso es biaxial. ¿Listo? Ahí lo vamos a anotar. Voy a hacer un corte sobre la tubería biaxial para colocar aquí las bridas. ¿Listo? Miren que automáticamente se están colocando las bridas plásticas. Voy a eliminar este tramo de acá. ¿Listo? Voy a eliminar esta otra brida, que es una brida pareja al otro lado. ¿Listo? Entonces ya estoy dejando aquí el espacio para ubicar la brida metálica. Lo mismo voy a hacer aquí en Aquaflex. Voy a eliminar este tramo excedente. Voy a eliminar este portaflanche y este flanche metálico que no deberían ir ahí en ese punto. Y ahora lo que necesito hacer es unir esos dos extremos. Para hacerlo de manera rápida, les recuerdo que nosotros dentro de Revit tenemos un plugin gratuito que ustedes pueden activar con su correo electrónico. Solamente necesitan ingresar a la página web de nosotros. Entonces voy a utilizar una herramienta que se encuentra dentro de este plugin que se llama Direct Connector. Entonces lo que voy a hacer es seleccionar mi brida metálica y portaflanche de Aquaflex y el siguiente clic que voy a hacer va a ser hacia la brida ajustable PVC Escudo 80. ¿Listo? Y miren que él automáticamente hace la conexión, lo que hace es desplazar el elemento en el segundo clic. Vamos a ver la transición de material que nosotros podemos hacer con los flanches. ¿Listo? Entonces voy aquí a mostrárselos. ¿Listo? Vamos aquí a ver. Voy aquí a volver a seleccionar. Permítanme aquí un momento. Listo. Voy a seleccionar estos dos elementos. Voy a utilizar el comando BX para que lo podamos ver aquí en 3D. ¿Listo? A esperar aquí un momento. Listo. Aquí es la transición que realizamos con nuestros flanches. Un flanche metálico para Aquaflex y un flanche plástico para biaxial. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que haría a continuación? Contar la tornillería que estamos utilizando. Esta tornillería va a cambiar según el diámetro del flanche que estemos utilizando y en Revit eso también lo vamos a anotar. El número de huecos y el diámetro de esos huecos que estamos utilizando para la tornillería. Lo que voy a mostrarles a continuación es la posibilidad de colocar tapones en Aquaflex, que son tapones también por termofusión. Es muy sencillo, simplemente selecciono en este caso la tubería a la cual necesito taponar un extremo, selecciono la tubería, voy aquí en este caso en editar, busco la función que se llama taponar extremos abiertos y aquí pues voy a observar que él coloca un tapón. ¿Qué estoy observando en particular para que ustedes también lo tengan en cuenta? Que cuando tengo la opción de brida activa, cualquier tipo de conexión que él detecte va a ser bridada. Entonces siempre va a ser importante desligar la brida de la preferencia de enrutamiento cuando no la necesitemos utilizar. En este caso, estas conexiones no son bridadas, sino que son conexiones por termofusión. Entonces, lo que debo hacer en este caso es repetir el proceso de colocar el tapón pero verificando que en el enrutamiento no esté la brida. Ese siempre va a ser un paso importante cuando utilizamos bridas. Entonces voy a ingresar aquí en editar tipo, voy a ingresar aquí en editar preferencias de enrutamiento y voy aquí a desactivar la brida. Voy a decirle ninguno. Le voy a decir aquí aceptar
y aceptar. Lo que voy a hacer aquí a continuación simplemente es otra vez utilizar esta función de editar, taponar extremos abiertos, listo. Y miren que aquí ya me está colocando un tapón por termofusión. Lo que voy a tener ahora en cuenta es la posibilidad de contabilizar todos los elementos que hemos utilizado en este pequeño ejemplo que traemos de acueducto. Entonces ingreso aquí a la librería, voy a ingresar en mi navegador de proyectos. Dentro de mi navegador de proyectos voy a buscar un espacio que se llama tablas de planificación cantidades y aquí voy a definir qué tipo de tubería estamos contando. Nosotros podemos contar deflexiones que se hacen con la misma tubería. Nuestro caso no utilizamos deflexiones, sino que utilizamos codos. Entonces voy a utilizar esta tabla que se llama tubos rectos. Voy a contar accesorios, entonces voy a darle aquí control para seleccionar más de un elemento. Le doy control C. Voy ahora aquí a mi proyecto de ejemplo y voy a utilizar el comando control V. Voy a darle aquí control V. Listo. Voy a esperar aquí un momento. Listo, y miren, él aquí me está haciendo la cuantificación de todos los elementos que estamos utilizando específicamente en Aquaflex, desde flanches metálicos, portaflanches por separado y reducciones. ¿Listo? En el caso de las tuberías, él me entrega directamente las longitudes que estamos utilizando en cada tubería. Miren que aquí aparecen unas filas de color rojo indicándome que he superado la longitud comercial. ¿Por qué él me está indicando que estoy superando la longitud comercial? Porque en este caso estoy utilizando diámetros de 160, ¿listo? Y tal vez en algunos tramos de PVC presión también estoy superando esa longitud. Entonces, en el caso de 160 milímetros Aquaflex, como nos decía la ingeniera Ángela, siempre debemos tener en cuenta que son tramos que se comercializan cada 6 metros. En el caso de diámetros de 110, los rollos son de 50 metros. Y en el caso de los diámetros de 20 milímetros, los rollos son de 100 metros. Entonces, miren que él aquí me está notificando cuál es la longitud comercial que yo tengo disponible con estos elementos. Lo que voy a hacer aquí a continuación es, por ejemplo, seleccionar los tramos en 160. Voy a decirle resaltar el modelo para que él me muestre cada uno de los tramos. Él aquí en este caso detecta automáticamente cada uno de los tramos. En mi caso me está detectando 5 tramos, que son los tramos más largos. Lo que voy a hacer es cortarlos cada 6 metros. Entonces voy a decirle aquí en este caso Wavin, que es nuestro plugin que nosotros utilizamos. Voy a utilizar otra herramienta que también es gratuita dentro del plugin. El plugin siempre se asocia a un correo electrónico y es gratuito su uso. Voy a ingresar aquí en OptimisLens. Voy a definir la longitud de corte. En este caso voy a utilizar uniones por electrofusión y él me va a ubicar cada una de esas uniones según correspondan los diámetros. Entonces, en este caso va a cortar cada 6 metros. En este caso me dice que debe ser en milímetros, entonces coloco 6000 milímetros. Le digo aquí OK, listo. Y él va a empezar a cortar cada uno de esos tramos. Ustedes van a observar que los tramos o número de tuberías va a cambiar también. En el caso inicial, pues teníamos 5 inicialmente. Miren que él ahora cortó más o menos 153 tramos. ¿Listo? Imagínense hacer eso de manera manual. Eso tomaría mucho tiempo. Con esta herramienta de OptimisLens yo lo hago de manera automática. Voy a ingresar aquí en mis tablas de cantidades y observen que para 160 ya no tengo la advertencia de que debo cortar los tramos cada 6 metros. ¿Listo? Miren que aquí ya me está diciendo que tengo un total de aproximadamente 460 metros de tubería de Aquaflex 160 milímetros. ¿Listo? Vamos a dejar este espacio bien hasta acá para escuchar sus inquietudes y atender cada una de sus preguntas. Muchas gracias. Martín, muchas gracias. Bueno, hemos recibido varias preguntas. Una de ellas tiene que ver con si se puede usar la librería en Archicad. No, por el momento la librería únicamente está disponible para Revit, pero si necesitan llevarla a Archicad, pueden utilizar el lenguaje universal de BIM, que es el IFC. Lo que hacemos es exportar todo lo que hicimos en Revit hacia Archicad y lo haríamos de esa manera. Pero la utilidad de hacer cada uno de los accesorios, cambios de dirección y tablas de cantidades únicamente están dentro de Revit. Ok.
Otra pregunta es si los elementos de las librerías, como tuberías, son cilindros o tubos, en otras palabras, son sólidos. En el caso de Revit, él crea las tuberías como cilindros alargados, no huecos. En este caso no podemos observar geométricamente un diámetro interno, todo lo vamos a ver en diámetros externos, pero la información dentro de Revit sí va a ser interpretada con un diámetro interno y externo. Voy a darles aquí como un pequeño ejemplo para que me puedan entender un poco mejor y no se quede solamente en palabras. Creo que ahí están viendo mi pantalla. Vi que alguien preguntaba que si se puede ver aquí en 3D y claro que sí. Voy primero a mostrárselos en 3D para que ustedes observen cómo se ve todo lo que hemos hecho hasta el momento. Voy a esconder este vínculo CAT. Listo, no lo voy a utilizar, entonces voy aquí a bloquearlo para poderlo eliminar. Siempre se deben desbloquear los elementos. ¿Listo? Y miren, esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Él aquí, cuando detecta que tiene 6 metros, va a colocar inmediatamente una unión, según correspondan en los diámetros que nosotros estemos utilizando, como es este caso. En este caso colocó, cuando supero los 6 metros, una unión por electrofusión. ¿Qué voy a notar aquí en estos elementos? Que son elementos que no son huecos por dentro, es decir, no puedo observar los diámetros internos. Eso solamente sería en la parte visual, pero en la parte interna de Revit, en cotas, ustedes iban a poder verificar que estamos trabajando diámetros externos e internos y tenemos un tamaño nominal que hace referencia al diámetro nominal que nosotros utilizamos en nuestro catálogo. Aquí ustedes van a poder observar cuál es el espesor de pared que estamos utilizando para las tuberías. Solamente que en Revit no se crean los diámetros internos en la parte geométrica. ¿Listo? Creo que con esto respondo a la pregunta de los cilindros. Tal vez hay alguna otra pregunta. Sí, hay otra y es si se puede manejar desde Civil 3D. No, por el momento no lo estamos manejando Civil 3D, lo estamos haciendo únicamente en Revit, pero lo que podríamos hacer es importar la topografía que ustedes tienen desde Civil, leerla en Revit y hacer los trazados en Revit. Pero a futuro sí vamos a hacer la presentación de infraestructura, todo nuestro catálogo, también en otro software como Civil 3D. Súper. Otra pregunta, sí, ¿cuál es la versión del Revit de esta librería? Muy buena pregunta. Esta versión la estamos trabajando en Revit 2021. A partir de esta versión es donde vamos a poder hacer lecturas del material y poderlo utilizar. Es decir, si estamos utilizando Revit 2020-2019, no vamos a poder utilizar esta librería, únicamente Revit 2021 hacia adelante. Perfecto. Otro usuario nos hace una sugerencia. Si las librerías que están en la página web de PAF que están desactualizadas, ¿cómo las pueden conseguir, las nuevas librerías? Listo. Perfecto. En ese caso voy a dejar aquí mi correo electrónico en el chat por si ustedes necesitan alguna actualización de librerías o capacitación y se comunican conmigo directamente y yo les envío el material. Igualmente nosotros constantemente estamos haciendo actualizaciones de las librerías dentro del portal BIM y les recordamos que hay un banner publicitario en donde siempre les notificamos cuando hacemos una actualización. Gracias, Martín. Hay una pregunta puntual sobre el uso de la tubería Aquaflex, si es posible usarla en redes de suministro de agua potable residenciales. Efectivamente, así es posible hacerlo. Nosotros contamos con todo el portafolio, como lo vimos con Martín, para conexiones y e instalación de tuberías para conducción de agua potable y a su vez también con acometidas domiciliarias. Nos preguntan que si es posible usarlo para desagües. La norma, la NTC 4585, también lo permite para drenajes. Entonces, sí es posible hacerlo. Sin embargo, esas tuberías requieren una identificación especial, una raya café que las identifique como tuberías para drenajes, pero sí se podría realizar. Veamos si hay otra pregunta. Si los accesorios, codos, derivaciones tienen las dimensiones reales. Sí, los accesorios y las tuberías tienen las dimensiones reales porque fueron medidas aquí en la planta que tenemos en Bogotá y eso corresponde a lo que estamos presentando dentro de Revit. Perfecto. Bueno, aquí hay varias preguntas. Dice, mm, para los casos de industria minera, ¿qué profundidad sería lo suficiente para que la tubería no sufra daños al pasar perpendicularmente por vías de camiones mineros tipo Itachi?
Bueno, tocaría hacer una revisión puntual. Estas tuberías igual tienen una rigidez importante, entonces hay que hacer un análisis de flexiones y de pandeo en el caso de las tuberías de polietileno. Entonces, pues ese requisito sí ya tocaría revisarlo puntualmente, hacer una modelación para que la tubería no vaya a fallar por efecto de esas cargas. Una pregunta para Martín. ¿En Revit es posible simular la deflexión permitida de esta clase de tuberías? Por ejemplo, cambios de alineamientos o curvas. Sí, correcto. Voy aquí a compartir mi pantalla para mostrarles esa otra parte que pues no observamos por tiempo, pero que sí podemos aplicar directamente con las deflexiones. Solamente que tenemos que tener en cuenta que en nuestro manual aparecen unos factores de seguridad. Esos factores de seguridad están asociados y están en función de los diámetros nominales que estemos dando con las tuberías. Voy a ingresar aquí en la librería. Voy a ir aquí a nuestra vista de inicio. ¿Listo? Voy a concentrarme en estas tuberías de acá que contienen la clasificación de curvatura. Recuerden que siempre debo detectar que estoy utilizando tuberías que ya vienen con curvatura predefinida cuando en la descripción aparece tuberías flexibles y en el enrutamiento, voy a ingresar aquí rápidamente el enrutamiento, en la función de codo aparece una tubería flexible por defecto. Ahí ya estoy verificando que puedo trabajar con esta tubería para curvaturas. Voy a utilizar aquí el comando PI. Voy a hacerlo tal vez para una tubería de un diámetro más pequeño para que ustedes observen con mayor detalle estas curvaturas. Voy a hacerlo, por ejemplo, para una tubería de 63 milímetros. ¿Listo? Entonces, aquí voy a empezar. Creo siempre primero un tramo recto, que es el tramo de referencia. ¿Listo? Y aquí lo que yo hago simplemente es jugar con el ángulo. El ángulo que yo siempre debo utilizar está en función de lo que se aplique. Bueno, en este caso voy a volver aquí a hacer mi trazado porque lo hice con el de codos. Entonces vuelvo a utilizar aquí el comando PI. Verifico que en la descripción esté tuberías flexibles, o si no pasa este tema que coloca de una vez el codo. ¿Listo? Voy aquí a cambiarlo. Perfecto. Vamos a ver cómo cambia la ubicación. ¿Listo? Voy a utilizar aquí esta otra tubería. Voy a trabajar en ángulos distintos a 90 o 45, que son los codos que nosotros utilizamos. Por ejemplo, aquí este ángulo de 28. ¿Listo? Voy aquí a continuar, por ejemplo, en otro ángulo aquí de 20. ¿Listo? Y miren, aquí tengo cambios de alineación en diferentes ángulos y él ahí está empezando a detectar que debe utilizar la curvatura de la tubería. ¿Listo? Me voy a acercar a esta curvatura y voy a observar que él me está colocando un radio y un ángulo. Ese radio y ángulo están asociados al factor de seguridad que nosotros tenemos acá, que está siempre en nuestro manual técnico. Todos estos tramos curvos o cambios de alineamiento los voy a detectar a partir de esta tabla de cantidades de tubos curvos. Aquí en tubos curvos, voy a ingresar nuevamente aquí en tubos curvos. Miren, él está detectando toda la tubería que estoy utilizando en curvas. ¿Listo? Miren que en este caso detecta que en estas curvaturas que estamos utilizando, la sumatoria de todas esas curvaturas es de 2,64 metros. Entonces, él siempre me va a entregar una tabla por separado para tramos rectos y para tramos curvos. Veía rápidamente una pregunta en el chat que me parece importante también resolver y es el tema de dónde podemos descargar estas librerías y todos estos desarrollos como el plugin y nuestros manuales técnicos. Ustedes ingresan aquí en nuestro portal general corporativo que es www.pafcowabin.com.co. Este es el banner publicitario en donde nosotros hacemos las noticias informándoles a ustedes sobre nuevos lanzamientos, novedades o actualizaciones de librerías o productos. En el caso de BIN, ustedes van a encontrar aquí en la parte superior una sección, entonces voy a ingresar aquí en BIN. Dentro de BIM voy a observar las tres soluciones BIM que nosotros manejamos, las librerías, Dynamo y Plugin Med de Revit. En el caso de las librerías, ingreso aquí en este portal, le digo aquí ver más. ¿Listo? Y él me va a dirigir a todas las librerías que tengo disponibles en este momento. Nosotros tenemos disponibles más de 10 librerías para que ustedes puedan utilizarlas. ¿Listo? Miren, aquí está cada una de las descripciones de las librerías, el manual técnico, nuestras hojas de cálculo de Aquacel, por ejemplo, las van a encontrar aquí. En el caso del plugin, van a hacer lo mismo. Ingresan aquí en Plugin Med Revit. Ahora lo que van a hacer a continuación simplemente es
descargar el plugin, el manual de uso y hacer el contacto con nosotros llenando estos datos para que nosotros tomemos su correo electrónico y hagamos la activación de los usuarios. En el caso de nuestros manuales técnicos, ustedes simplemente ingresan aquí a nuestro portal general, buscan nuestra línea de soluciones. En este caso voy a buscar el que estamos utilizando, infraestructura. Ingreso aquí en Aquaflex, por ejemplo, que es la teoría polietileno que hicimos la presentación de este webinar. Aquí van a encontrar una descripción, van a encontrar el manual técnico de esta línea de producto y van a encontrar la lista de precios sugeridos para estos materiales, por si ustedes también necesitan hacer una cuantificación de los elementos y contrastarlo también con los costos del elemento. ¿Listo? De pronto, Angelita, ¿hay alguna pregunta más? Sí, hay tres preguntas más. Sí. Una es si podemos realizar vistas que nos permitan detallar los enmayes que se requieren en el proyecto. Em, de pronto, ¿nos podría el usuario definir qué es Enmayes para él? Es Andrés Felipe Giraldo. De pronto, si De quieres, pronto si Andrés nos o abre el micrófono o nos escribe ahí, por favor, si nos para tal cuenta qué vez es lo entender que... un poco más a qué te refieres con Enmayes, si te refieres a Listo. generar secciones, también lo podemos explicar. Vale. Mientras tanto, te leo esta. ¿Se pueden hacer cálculos hidráulicos después de hacer el trazado? Dentro de Revit sí se pueden hacer cálculos hidráulicos, va a depender el caudal que ustedes tengan asociadas a las tuberías. Eso ya depende un poco más de los cálculos que ustedes hacen. Perfecto. Aquí hay otra para Martín. ¿Cómo puedo dibujar tubería en topografía inclinada y vinculada? Me ha pasado que en Li- la planta lo trazo y en el corte se sale del terreno. Listo, perfecto. Entonces, en ese caso les voy a mostrar aquí un ejemplo. Voy aquí a compartir mi pantalla nuevamente. Voy a ingresar aquí en Revit. ¿Listo? Vamos a observar ese caso que nos decía el participante del webinar, que en planta se ve algo distinto a lo que tiene dentro de la sección. Entonces, siempre va a ser muy importante que nosotros trabajemos la tubería con la pendiente del terreno. Por ejemplo, en la tubería Aquaflex ustedes pueden utilizar una pendiente asociada al terreno y también deben siempre acompañarse de una sección. Entonces les voy aquí a colocar un pequeño ejemplo. Voy a utilizar este mismo ejemplo que hicimos de estos cambios de alineamiento. Aquí en la parte superior voy a ir a la función de sección. ¿Listo? Voy a cortar aquí mi sección. ¿Listo? Voy a eliminar estos elementos para concentrarme únicamente en lo que hicimos aquí en planta. Y ahora lo que voy a hacer es aplicar una pendiente sobre estos elementos. Entonces voy a seleccionar aquí estos elementos. Voy aquí en esta función de editar. Voy aquí en pendiente. ¿Listo? Y la flecha me está indicando la cota aguas abajo, es decir, la cota del punto más abajo que yo tengo en mi trazado. Voy aquí a utilizar, por ejemplo, una pendiente del 2%. Digamos que tenemos un terreno del 2% y empezamos a hacer alineamiento, cambios de alineamiento tanto en planta como en la sección. Voy a darle aquí finalizar. ¿Listo? Él ahí ya me está notificando que no hubo ningún problema porque no tengo ninguna advertencia. Pero si voy aquí dentro de la sección, voy aquí a cambiar nivel de detalle alto, voy a cambiar algo importante que de pronto les mostré y es aquí en realista, yo tengo la posibilidad de observar la línea de color azul que tiene la tubería Aquaflex. ¿Listo? Miren que aquí toda esta tubería tiene un cambio de pendiente y se ve de manera distinta en la sección y en planta. Así es donde lo voy a tener en cuenta cuando yo esté realizando la planificación de mi línea de acueducto. Aquí dentro de la sección yo también puedo trazar tuberías, entonces utilizo aquí la función PI. Si estoy utilizando cambios de alineamiento en la sección, utilizo tuberías flexibles y aquí también empiezo a cambiar. ¿Listo? Entonces aquí puedo cambiar de alineamientos. Debo verificar el enrutamiento, eso siempre va a ser importante aquí para nosotros. Voy a utilizar aquí el comando PI, tuberías flexibles. Voy a decirle en este caso que no utilizo pendientes activada porque la pendiente nunca se utiliza dentro de secciones. Eso es lo que siempre debo notar cuando esté utilizando en esta función. Ahora, en el caso de que estemos utilizando topografía vinculada, recuerden que la topografía siempre se debe vincular directamente aquí en gestionar, gestionar vínculos, y aquí ustedes definen el tipo
de archivo que van a traer. Si van a traer aquí una topografía, simplemente seleccionan la sección de topografía, le dicen aquí añadir, listo, y acá vinculan la topografía en función del tipo de dato que estén utilizando. Aquí yo lo hago desde Autodesk Desktop, que les permite conectar con otro software, por ejemplo con Civil. Este podría ser la ruta que ustedes utilicen. Si ustedes no utilizan esa ruta, pueden traer un formato CAD, que son las curvas de nivel, y luego hacer la topografía dentro de Revit a través de esta función de masa y emplazamiento. Van en superficie topográfica y a partir de esta superficie topográfica crean sus puntos con las curvas de nivel o utilizan un archivo de nubes de puntos que pueden haber tomado directamente en la topografía del terreno. ¿Listo? Creo que con esto responda la pregunta. Tal vez haya Hay alguna otra otra. pregunta, Martín. Sí, Si el Angelita. factor de seguridad de las curvaturas se pueden modificar. La idea es que no se deban modificar esos factores de seguridad porque están asociados a nuestro manual técnico y el manual técnico los define en función de la presión nominal de trabajo que nosotros estamos utilizando. Tú me corregirás de pronto, Angelita, si estoy diciendo algo erróneo con el De factor de seguridad. acuerdo. Sí, lo ideal es que uno no modifique el factor de seguridad, pues para garantizar una adecuada instalación de la tubería, pero supongo que si el programa lo permite, pues sí, se puede modificar. No se debe, pero se puede. Andrés Giraldo ya nos aclaró. Los enmayes son los detalles que generamos para detallar los puntos donde existen uniones de tubería, cambios de materiales, etcétera. Em, bueno, tal vez yo lo interpretaría como la ubicación donde estamos utilizando las transiciones. Esas transiciones siempre las tenemos que hacer directamente con accesorios roscados o bridados. Que también respondo a otra pregunta que estoy viendo aquí rápidamente en el chat de Juan David, que dice que si es compatible con otros materiales, por ejemplo con hierro dúctil. La línea Aquaflex es compatible con hierro dúctil, solamente que hacemos una transición a partir de bridas. Es lo que nosotros haríamos en este caso. Ok, perfecto. Bueno, creo que ya por tiempo, entonces, si les parece bien, em, nos despedimos. Les damos gracias a todos por su participación, a Martín por esa excelente presentación de nuestras librerías Aquaflex. Como mencionó Martín, las pueden encontrar en nuestra página web www.pafcowabin.com.co o escribirle directamente a Martín, que es uno de los expertos en nuestro equipo BIM. Entonces, les Gracias, agradecemos a todos. gracias a todos, gracias a ti, Angelita, por tu experiencia, por compartir tus conocimientos. Nos vemos en otra oportunidad y recuerden que con nosotros, Pafco Wabin, siempre van a tener no solamente productos, sino soluciones estratégicas. ¿Listo? Hasta luego, que estén muy Muchas bien. gracias. Hasta luego. Chao.